Les comentaba que tienen todo el material disponible. Volvemos a recordar para aquellos que por ahí no lo encuentran. Tienen tanto la parte de teorías grabadas y prácticos grabados por cada comisión en la página principal o en el Classroom. En la página principal la tienen acá al final, y si no, tienen acá un link en la parte superior de acceso más directo, donde haciendo clic acá tienen ustedes todas las clases, lo que han visto en cada clase y las teorías de cada comisión. Recuerden también que acá estamos grabando la teoría que estamos dando ahora, la que estamos grabando actualmente, pero también tienen, si van en la página, si quieren, principal, y está aclarado acá, los videos de la teoría la pueden encontrar en contenidos teóricos, nombre de la unidad y enlace a páginas similares. Es decir, si vamos a contenidos teóricos y, por ejemplo, vemos la unidad 5 ahora, enlace de páginas similares, acá van a tener dos enlaces, uno que es la presentación PowerPoint, que es la que utilizamos ahora para ir desarrollando un poco la parte conceptual de la asignatura, y después tienen un video que es distinto, obviamente es distinto porque ha sido grabado solamente con más detalle, pero es similar, digamos, al que voy a dar ahora. Lo único que tiene un poco más de desagregado y más detalle de parte de matemáticas, resolución de los contenidos teóricos. Pero, digamos, si bien es distinto, aborda los mismos conceptos que la unidad número 5. Así que tienen dos formas de acceder a la parte de los videos teóricos, tanto en la página, en cada asignatura, o si no, recuerden también en el Meet, perdón, en el Classroom, que está por aquí, que los profes están subiendo también, tanto en el tablón como en el trabajo en clase, están subiendo los videos, o en el trabajo en clase están los videos de los prácticos. Así que tienen ustedes la forma de acceder a aquellos que no pueden asistir por diferentes motivos a las clases teóricas o prácticas, pueden acceder al material de estudio. Otra cosa importante también, que tiene que ver con relación a la parte práctica, recuerden que en las partes de los problemas, también en la página aquí, tienen ustedes todas las guías con los enunciados de las guías, guía de enunciados, y la resolución a todos los problemas. Entonces también siempre le decimos, el tema de la resolución de problemas, lo primero que tienen que hacer ustedes es intentar hacer los problemas ustedes y hacer el esfuerzo para poder resolverlo. El hecho de consultar la resolución del problema es cuando no están en el práctico o se ponen después de la clase a hacer o el fin de semana, y no esperar hasta una clase de consulta para poder resolver un inconveniente y que puedan avanzar ustedes. Así que esto también recuerden que tienen ustedes el acceso a todo lo que es el material de práctico, de enunciados y de práctico. Así que bueno, simplemente un recordatorio para aquellos que aún todavía no están o no han podido acceder a las diferentes instancias del material disponible. Recordamos que el martes que viene vamos a hacer laboratorio, 17:30 comenzamos. Hay algunas consultas ahí con algunos estudiantes que han planteado que no pueden venir por problemas laborales u otra situación. El laboratorio no se va a repetir. Recuerden, como está puesto en el mensaje que le mandamos, que es necesario que ustedes tengan el laboratorio realizado y aprobado. Esto significa el informe aprobado. De todas maneras, no es una preocupación. Ya le voy a explicar por qué. El laboratorio va a arrancar a las 17:30. Ustedes ya tienen todo el material. Yo les pedí que en el transcurso de esta semana y antes del laboratorio traten de bajar el programa, el software correspondiente al laboratorio. Y está como tarea, ¿está bien? Porque después van a tener que entregar el informe.
¿Por qué le digo? Si bien mañana el martes, perdón, vamos a explicar el laboratorio, la explicación que vamos a hacer es la misma que figura acá con todos los tutoriales y tienen guías de laboratorios. Después, para ese mismo día, le vamos a dar el acceso a un formulario de Google, donde ustedes van a entrar con sus datos, su DNI, su carrera, en función de la terminación del DNI le va a dar distintas opciones. Yo le expliqué que este programa puede permitir distintas configuraciones de electrodos, entonces en función del DNI le va a dar distintos potenciales y electrodos que ustedes van a seleccionar. Aquel estudiante que no pueda, por algún motivo, pero yo quiero que después también me los comuniquen en el transcurso de semana quien no puede hacerlo, lo pueden hacer durante la semana. No hace falta que dictemos una clase particular para esto. Tienen todo el material como para poder hacerlo en forma autónoma. Vamos a darle el martes y esta semana del martes, del martes que viene y la primera de mayo, para que ustedes terminen el laboratorio y entreguen el informe. El informe está detallado ahí, si ustedes van a ver que tiene 3 partes. Parte 1 es representación de superficies potenciales, donde dice acá qué tareas hay que hacer. Dice se deberá juntar la imagen del circuito eléctrico, es decir, tienen que sacar las fotos sobre lo que van haciendo sobre la pantalla y después adjuntarlas a la tarea del Classroom, similar a un parcial o como hemos hecho en los laboratorios anteriores de Física 1. No es complejo, es un laboratorio bastante simple. Ustedes ya tienen un poco práctica con respecto a cómo se presentan o cómo se cargan las tareas en este tipo de actividades. De todas maneras, lo que vamos a hacer el día martes es explicar la teoría y vamos a comenzar el laboratorio y lo vamos a ir asesorando en el transcurso de alrededor de 1 hora. Lo más probable es que no terminen, porque después van a tener que sacar o mejorar algunas curvas que les salen mal, eso van a tener el tiempo. Una vez que terminen, sacan las fotocopias, las fotos o las imágenes y lo suben a la tarea y completan después un cuestionario que es la parte 3. Y de esa manera, aquel que por algún motivo no pudo estar presente el martes, lo puede hacer en el transcurso de esa semana o la semana siguiente. No se olviden que tienen que ser sí o sí el laboratorio. Entonces no se dejen estar, porque después se empiezan a juntar con los parciales, etcétera, etcétera. Durante el transcurso de la semana, alguno que no lo pudo hacer el martes y lo hace el miércoles, el jueves y tiene alguna duda, nos va consultando y nosotros lo vamos guiando a los efectos de que puedan hacer el laboratorio. El laboratorio tiene todo el material, inclusive va a quedar, aquel que no pueda hacerlo, va a quedar grabada también la explicación nuestra, adicionalmente a todos los videos que hay acá, para que ustedes lo puedan hacer en forma autónoma en su casa. Entonces recuerden que es obligatorio tener los laboratorios y de todas maneras aquel que no lo puede hacer el martes lo va a poder completar en el transcurso de los días subsiguientes. Creo que esto es importante. Si hay alguno que no está participando aquí y quiere, bueno, después lo puede, se lo transmite, digamos, a sus compañeros a los efectos de que se queden tranquilos respecto a la realización del laboratorio. Bueno, hoy vamos a comenzar con la unidad número 5, todavía estamos en electrostática. Vamos a ir, bueno, acá con algunos conceptos un poco más rápidos, o no, obviamente acá en esta modalidad no presencial, hacemos pocos desarrollos matemáticos. Recuerden, bueno, los desarrollos matemáticos en general van a estar en la parte que le dije de los videos que han sido grabados específicamente fuera de las clases teóricas de ahora. Vamos a ver capacidades eléctricos, que estamos en electrostática. Aquí vamos a ver una forma de almacenar cargas eléctricas, o energía potencial eléctrica en forma de campo electrostático, y después también qué comportamiento tiene o qué reacción presentan determinados materiales ante campos eléctricos y algunas aplicaciones. Los temas que vamos a ver ahora
y que tiene que ver un poco ahí como está planteado en las aplicaciones. Vamos a ver los contenidos teóricos. Recuerden, vamos a ver 5. Acá en enlace páginas similares, les comenté que está la unidad 5, acá está un poco más desarrollada la teoría, que ahora vamos a ver simplemente la parte conceptual. Recuerden también que acá, al final hay aplicaciones de la vida real, digamos, aplicaciones sobre los conceptos que estamos viendo, como vimos en las unidades anteriores, y acá ustedes van a poder ver o tratar de entender el comportamiento, funcionamiento de determinadas tecnologías que tienen que ver con los capacitores. De todas maneras, cuando uno habla de capacitores, está incluyendo también otros conceptos previos, carga eléctrica, campo eléctrico, etc. Estamos sumando conceptos. Y acá, por ejemplo, vamos a poder entender desde un sintonizador de radio, los micrófonos capacitivos, sensores de capacidad, teclados capacitivos en algunos celulares, touchscreen, flash, una tormenta eléctrica, un marcapasos, etcétera, digamos que funcionan bajo los principios de funcionamiento de los capacitores. Antes de comenzar con los capacitores, vamos a ver un concepto que tiene que ver, o una relación con lo que es los dieléctricos. No vamos a desarrollar, simplemente son algunos hechos experimentales. Y quizás nosotros, por ahí, al principio dijimos, o cuando vimos la fuerza entre dos cargas, que era la ley de Coulomb, o campo eléctrico, o potencial, dijimos, la fuerza entre dos cargas puntuales, separadas a una cierta distancia, era 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q por Q' sobre R cuadrado. Esta era la permitividad en el vacío. Si bien por ahí nos pareció, o lo hemos dicho, de vacío, esto es porque la fuerza, o el campo eléctrico, o el potencial, presentan comportamientos diferentes si se encuentran en medios que no corresponden al vacío. Estos medios generalmente se denominan medios dieléctricos, es decir, que no son conductores. Algo muy, digamos, como para ejemplificar a través de una experiencia, uno podría tener, por ejemplo, una carguita Q y otra carguita Q'. Si esto está en el vacío, obviamente ya sabemos que va a existir una fuerza, dependiendo del signo de las cargas, acá de repulsión, que va a ser F. Nada nuevo, que eso es lo que hemos visto, y cuánto vale esa fuerza, 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q por Q' sobre D cuadrado. Ahora bien, si yo tengo, y esta es la distancia de separación entre ambas cargas, que es R. Si yo tengo el mismo sistema de cargas, Q, Q', las mismas cargas, separadas R, pero ahora supongamos que estas cargas están sumergidas en un medio que es un dieléctrico, que puede ser, por ejemplo, un papel, puede ser aceite. Un medio que no es conductor, va a suceder y va a aparecer también una fuerza. Pero esta fuerza, vamos a ver y la podemos medir, es diferente a la fuerza que hay en vacío. En general, cuando y ahora que estamos introduciéndonos en el concepto de los dieléctricos, vamos a diferenciar la fuerza en el vacío con la fuerza con dieléctrico. ¿Está bien? No cambia el concepto de que dos cuerpos cargados interaccionan entre sí. Sí va a cambiar si se encuentra en el vacío y en el dieléctrico. Lo mismo pasa con el potencial. Uno podría decir, yo tengo una carga cualquiera o campo eléctrico, lo mismo. Y si quiero calcular el campo eléctrico en este punto, sabemos que vale
1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre R cuadrado, si lo quiero poner vectorial, lo ponemos vectorial o escalar, y dijimos, ponemos la carga de prueba acá, más con más se repelen, tengo el campo eléctrico. Esto sería el vacío. Si hago la misma experiencia, con la misma carguita, a la misma distancia, pero en un medio dieléctrico, también voy a tener un campo eléctrico, que vale 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre R cuadrado, R, pero vamos a ver que este campo eléctrico es diferente a este. Entonces esto va a ser E0, esto va a ser ED, bueno, y esto va a tener una modificación distinta, porque si no, obviamente no podemos tener valores distintos si el segundo miembro son iguales. Entonces, y con el potencial lo mismo. Es decir, que los magnitudes físicas que hemos visto hasta ahora de interacciones entre cargas, campo eléctrico, potencial, se ven modificados o alterados bajo la presencia de medios dieléctricos. Esa relación, por ejemplo, entre el campo con dieléctrico, ¿sí? Esto es D, y la relación al vacío, se denomina coeficiente dieléctrico. KE, coeficiente dieléctrico, que es igual al campo en el vacío sobre el campo resultante. Y lo mismo puede ser, si quieren, fuerza en el vacío sobre fuerza resultante o potencial, es exactamente lo mismo. El KE es un coeficiente dieléctrico constante, también lo pueden ver como constante dieléctrico. En general, si bien es un valor que no se modifica, y nosotros vamos a trabajar de esta manera, es más aconsejable trabajar como coeficiente porque suele tener algunas alteraciones con respecto a su magnitud cuando se trabaja o se modifican lo que es algunas condiciones de presión o temperatura. Entonces lo más correcto es trabajar como coeficiente. Para nuestros problemas y las características de los ejercicios que vamos a hacer nosotros, son inalterables los valores de KE. Entonces KE me da una relación que existe entre el campo en el vacío sobre el campo resultante, o la fuerza, me da exactamente lo mismo, las relaciones entre las mismas magnitudes físicas. Fíjense que KE, estoy relacionando dos magnitudes iguales, por lo tanto es adimensional. Si yo sabía ya, volvemos a la primera, a esta expresión, dijimos que la fuerza en el vacío entre dos partículas cargadas estaba dada por la ley de Newton, que era esta. Por lo tanto, si sería esto F0. ¿Qué estamos definiendo ahora? Que el KE es F0 sobre F. Por lo tanto, la fuerza nueva va a ser F0 sobre KE. Y esto va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, que es lo que es el KE, la fuerza, perdón, el F0 es esta, ¿está bien? Simplemente lo estamos escribiendo, KE por Q sobre R cuadrado. Entonces acá tiene la otra expresión donde KE, simplemente fíjense que la relación entre el análisis de una magnitud en el vacío con respecto a un dieléctrico simplemente se reduce sobre KE. De la misma manera, como dijimos acá que esta ecuación no iba, sabemos que KE es igual a 0 sobre E, por lo tanto, el campo con dieléctrico, o el campo resultante, va a ser igual a E0 sobre KE. Sería esto dividido por KE. 1 sobre 4 pi epsilon 0, KE por Q sobre
R cuadrado. Y lo mismo, si potencial en el vacío, es 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre R, y recordemos que es la misma relación, por lo tanto el potencial en un medio eléctrico, ¿sí?, es B0, el vacío, sobre KE, y esto es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre R, KE. Ya después volvemos acá en la primera diapositiva que había con respecto a la unidad número 5. Fíjense que estamos hablando de constante de eléctrica o coeficiente de eléctrico, dijimos que era lo más correcto hablar de coeficiente de eléctrico, para distintos materiales. Acá están los materiales, que son los dieléctricos, y acá está la constante KE adimensional, y fíjense los valores, ¿sí? Para el aire, bueno, no está el vacío acá, pero el vacío es 1, y después son todos valores mayores que la unidad. 6, 5, bueno, 14. Entonces son valores positivos y mayores que la unidad, ¿sí? Estos son mayores, digamos, KE es igual a 1 para el vacío, y para el resto de los materiales es mayores que la unidad. Entonces, fíjense esto que estoy diciendo yo ahora, que KE es mayor que 1. Quiere decir que si es mayor que 1, la fuerza en el dieléctrico, ¿cómo es en comparación a la fuerza en vacío? Si esto es mayor que la unidad, la fuerza va a ser menor cuando hago esta experiencia que con respecto al vacío. Se disminuye ¿cuánto? KE veces. Es decir, si yo hiciera esta experiencia, por ejemplo, elegimos un material en vidrio que tiene 4, por ejemplo, ¿sí? Lo hago en vidrio. Si esto fuera vidrio, esta fuerza valdría 4 veces menos que F0. De la misma manera, si hago este cálculo en vidrio y calculo el campo eléctrico, acá voy a tener un valor de campo eléctrico en Newton sobre Coulomb de tal valor. Si hago la misma experiencia con la misma carga y la misma distancia, pero con vidrio, ese campo con dieléctrico va a ser 4 veces menos que el valor que tenía en el vacío. Entonces, es interesante, es importante tener en cuenta este tipo de elementos que estamos incorporando, el análisis que tiene el campo eléctrico, la fuerza o el potencial, cuando estamos analizando los materiales en un medio que no es el vacío. Todo lo que estamos diciendo ahora es la introducción al tema que vamos a desarrollar, que es condensadores y capacitores, pero ya van a ver por qué es necesario ver los materiales eléctricos y qué función tiene esos materiales o cómo se comportan ante un campo eléctrico, que es lo que vamos a ver ahora. Pero antes de ver el comportamiento de un campo eléctrico, cuando tenemos un medio dieléctrico, vamos a ver primero qué pasa cuando yo coloco dentro de un campo eléctrico un material conductor. Recuerden que el material conductor tiene la particularidad de que las partículas o los electrones de conducción se pueden desplazar. Volvemos a un concepto previo, básico, es decir, si yo tengo un campo eléctrico, recordemos esto, y yo coloco una carga, un electrón cualquiera, o positivo, ¿qué va a aparecer sobre esta carga? Una fuerza eléctrica, que vale Q por E. Obviamente, como la carga es negativa, la fuerza tiene la misma dirección que el campo, pero como es la carga negativa, la fuerza eléctrica va a ser en este sentido. Es decir, siempre que nosotros coloquemos un material, por ejemplo, un conductor, los electrones de conducción que están bajo el efecto del campo eléctrico se van a empezar a desplazar en sentido contrario. Fíjense, acá tenemos dos placas. Recuerden las placas, lo que hacemos es cargar las placas a través de una diferencia potencial. Quiere decir que esto, aquí tenemos
una batería, positivo o negativo, como vimos anteriormente, y esto le hemos entregado una cierta cantidad de carga a cada de las placas. Cuando tengo un cuerpo o una configuración cargada como la que están viendo acá, ¿qué se va a generar? Cualquier cuerpo cargado va a generar un campo eléctrico, que es el que está dibujado acá. Dijimos que este tipo de configuración es muy usual o muy particular porque tiene el campo eléctrico que se genera es uniforme, ¿no? Si estamos en el vacío, como estamos viendo acá, esto va a ser E0. Hasta ahora, digamos, no hemos introducido ningún concepto nuevo, simplemente tenemos dos placas metálicas que las conectamos a una diferencia potencial, a una batería, una pila, una fuente de energía, que entrega cargas a cada placa. Esta acumulación de cargas o esta configuración cargada, ya sabemos que cualquier tipo de configuración cargada genera un campo eléctrico y hemos representado ese campo eléctrico a través de la línea de campo o línea de fuerza. ¿Qué pasa si coloco yo un metal? Esto que están viendo acá es un metal. ¿Qué tiene el metal en particular? Tiene cargas libres. Las cargas libres recuerden esto, vamos a tener. Esto va a ser, supóngase que tengo el metal acá, tiene cargas libres, lo estoy sometiendo dentro de un campo eléctrico, entonces las cargas libres se van a desplazar, las negativas en sentido contrario del campo. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que las cargas que están acá, las cargas, por ejemplo, en un electrón, bajo el efecto de este campo del E0, va a aparecer una fuerza eléctrica que va a tender a desplazar las carguitas hacia la placa positiva. Y obviamente va a quedar un exceso de carga positiva, lado opuesto. Este que está aquí es E0, sigue siendo E0, y este obviamente es E0. Fíjese qué pasó. Cuando yo coloqué el metal, esto dijimos que era un metal, dentro de un campo eléctrico, hubo una acumulación de cargas negativas en esta cara y positivas en esta cara. Y volvemos nuevamente a que si tenemos una acumulación de cargas, en esta cara y en esta cara, eso va a dar origen a un campo eléctrico interno, similar al que tenemos en el vacío. Es decir, toda esta cara de este material, de este metal, toda esta cara va a ser negativa y toda esta cara va a ser positiva. Por lo tanto, esto va a generar un campo interno que nosotros lo dibujamos siempre de más a menos. Este campo interno se opone al campo en el vacío. Y como resultado final nos queda esto. ¿Qué estamos viendo? Que acá adentro el campo es cero. Volvemos a repetir. Lo que estamos analizando es el comportamiento de un metal, un conductor, que tiene la posibilidad de que sus electrones se desplacen bajo la acción de un campo eléctrico, por eso es conductor. ¿Qué sucede cuando colocamos un metal dentro de un campo eléctrico externo? La primera vimos las dos placas que cargamos con una diferencia potencial, se cargaron las placas y generaron un campo en el vacío. Luego colocamos el metal,
al colocar el metal, y este tiene la particularidad de tener cargas libres, bajo el efecto del campo eléctrico, estas cargas se empiezan a desplazar, donde las negativas van hacia las cargas positivas, y me queda un exceso de carga positiva en el extremo contrario. Esa acumulación de cargas en una cara y en otra, de distintos signos, me originan un campo interno. En general, se denomina a las que están aquí en las placas, carga de placa, estas Q, se llaman carga de placa o cargas libres, esto de placa o cargas libres. Estas que están aquí, que no estaban acá, y tengo cargas también, se denomina QI, se denomina cargas inducidas. ¿Sí? Las induje por un campo eléctrico, y por lo tanto este campo se lo denomina campo inducido o campo interno, para diferenciarlo del campo en el vacío. El campo resultante es cero. ¿Por qué? Porque tengo tantas líneas en un sentido, que es el campo en el vacío, y tantas líneas en sentido contrario, producido por la carga inducida. Por lo tanto, el campo resultante es cero. Y esto, recuérdenlo también que es importante, porque estamos hablando de un conductor aislado acá. Este es un conductor aislado. Y en un conductor aislado, siempre el campo interno es cero. Si no fuera cero el campo interno, volvemos a repasar un concepto, si no fuera cero el campo interno, ¿qué va a pasar? Si no fuera cero el campo las cargas se estarían moviendo. Y si las cargas se están moviendo, no estamos en electrostática, ¿está bien? Ya vamos a ver en la unidad 6, que cuando empecemos a hablar de corriente eléctrica, vamos a necesitar que el campo eléctrico en el interior de un conductor, en el interior de un conductor cualquiera, el campo eléctrico exista. ¿Por qué? Porque yo necesito en un conductor corriente eléctrica, y corriente eléctrica es carga en movimiento. Entonces, ahora estamos hablando de la parte electrostática, y estamos hablando de la situación o la particularidad de un conductor aislado. Siempre que yo tengo un conductor aislado dentro de un campo eléctrico, siempre el campo en su interior es nulo. De esa manera, yo me estoy asegurando de que no hay movimientos de cargas en el mismo. Si el campo no fuera cero, las cargas se estarían moviendo. Obviamente acá hay una transición entre esta situación y esta situación, porque acá para las cargas, para acumularse acá, se han estado moviendo, y obviamente en esta situación no había un equilibrio electrostático porque las cargas se estaban desplazando. Pero llega un momento en el cual no hay más desplazamiento y el campo, el interior, es cero. Entonces, esto es lo que sucede o se comporta, el comportamiento que tiene una placa conductora dentro de un campo eléctrico. Vamos a ver ahora qué sucede cuando hago la misma experiencia, pero con un material dieléctrico. Y para ver ahora material dieléctrico, vamos a usar un concepto visto en la clase pasada. Recuerden que vimos dipolo de clase pasada. Dipolo era este tipo de configuración, una molécula, un dipolo, una molécula dipolar, compuesta por dos cargas, de la misma magnitud, signos contrarios, separadas a una cierta distancia, L o A, donde se caracterizaba el dipolo por un vector P, que va del signo de la carga negativa a la carga positiva. El vector P era Q por L, el producto es Q por L. Eso es básicamente un dipolo, el más simple, compuesto por dos cargas iguales, de magnitud en sentido contrario, separada a una cierta distancia L. ¿Qué vimos? Que si yo tenía un dipolo, este tipo de configuración, en un campo eléctrico, este era el dipolo, siempre lo caracterizamos con el vector P, y lo colocaba dentro de un campo eléctrico, simplemente va a suceder lo que le sucede a cualquier carga, lo que vimos recién, aparece una fuerza eléctrica.
Esa fuerza eléctrica es de este sentido, la fuerza eléctrica, y en la carga negativa el sentido contrario. Recordemos que esto es Q por E. Entonces, ¿qué estamos viendo acá el dipolo? Que hay dos fuerzas que son paralelas, que no tienen la misma dirección, por lo tanto, esto va a producir sobre la partícula un momento torsor, un tau, que va a tratar de orientar la partícula, o la molécula, perdón, si lo dibujamos, va a quedar la molécula, después de actuar el par, de esta manera. Aparece el momento torsor y queda posicionado. Ese momento torsor, tau, vimos que era el producto de P por E. El momento torsor es P o Q por L por el campo eléctrico. Esto es cuando tenemos una sola molécula, obviamente cuando la molécula, si tuviéramos esta molécula en esta posición y la coloco en un campo eléctrico, la posición final siempre es esto. Siempre P se va a orientar en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, siempre que coloco una molécula sola. Entonces, este es el comportamiento que tiene una molécula, un dipolo, o una molécula polar, cuando lo coloco dentro de un campo eléctrico. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque los dieléctricos están compuestos por este tipo de moléculas. Entonces, volvemos a repasar, esto lo volvemos desde recién, de lo mismo que estamos expresando recién, un campo eléctrico externo, tengo el dipolo, está caracterizado por, bueno, por D, es una longitud, D, L, A cualquiera, caracterizado por el vector P, separaron a cierta distancia las cargas, y aparecen las dos fuerzas que tratan de orientar el dipolo o el vector P en la dirección del campo eléctrico. Y esto es un dipolo. El dipolo no tiene cargas móviles como el conductor, o cargas que se puedan desplazar, sino está compuesta por moléculas polares que ante la acción de un campo eléctrico no se desplazan, sino que se giran en su posición de origen. Quiere decir lo siguiente. Supongamos que esto es un dieléctrico. Dijimos que está compuesta por moléculas. Supongamos que hagamos las moléculas de esta manera. Están todas desordenadas, ¿sí? El vector P, si lo queremos representar, el vector P, siempre de menos a más. Apuntan para cualquier lado, digamos, los vectores P. Este es un dieléctrico solito. Cuando ese dieléctrico yo lo coloco dentro de un campo eléctrico, a cada molécula le va a suceder esto que estamos viendo recién. Cuando yo coloco el dieléctrico dentro de un campo eléctrico, va a aparecer un momento torsor sobre cada molécula. ¿Y qué va a hacer? Orientar el vector P, es decir, si yo coloco este dieléctrico dentro de un campo eléctrico, todas las moléculas se van a orientar en la dirección del campo eléctrico. Van a quedar posicionadas de esta manera. No se desplazan, sino que giran en su posición inicial. Recordemos, siempre el vector P, vuelvo a reiterar, queda en la misma dirección que el vector E. Es lo mismo que vimos anteriormente acá, es decir, cuando yo coloco la molécula polar dentro del campo eléctrico, aparece un momento torsor que trata de alinear esa molécula en la dirección del campo. La posición final, después del giro, es que queda alineada y simplemente lo veo con el vector P en la dirección D. Eso es lo que hemos replicado en esta imagen, donde quedan de esta manera. Volvemos a las diapositivas, y eso es lo que están viendo ustedes acá. La primera imagen es un dieléctrico, donde están todas las moléculas desordenadas.
los vectores apuntan vectores P, recuerden, sería en este sentido, van de esta manera o en esta, todos ordenados, y cuando colocamos ese material dieléctrico dentro de un campo eléctrico, fíjense que se van ordenando. Acá hay algo que vamos a hacer algunas simplificaciones, para nosotros se ordenan todas las moléculas, en realidad no es tan así. A ver, lo podemos ver. ¿Por qué le aclaro esto? Para no crear una confusión, en el hecho de que si yo tengo una sola molécula, digamos, comenzamos con la molécula libre, está en esta posición. Si yo esta molécula la coloco dentro de un campo eléctrico, esta molécula sí o sí se va a orientar en forma para el vector P en forma paralela al vector E. El tema es que cuando estoy hablando de un dieléctrico, son muchas moléculas y hay fricción entre moléculas. Y no es lo mismo una molécula que esté de esta manera a una molécula que esté de esta manera. En algunas voy a necesitar un momento torsor mucho mayor para poder orientarla de esta manera. Hay un video acá, perdón, no es un video, sino es una representación donde tengo, bueno, acá puedo elegir un material, cualquiera, dieléctrico. Fíjense, acá están en un sentido o en otro las distintas moléculas polares. Obviamente los azules están de la mitad hacia la derecha y los rojos de la mitad hacia la izquierda. Fíjense que están totalmente, digamos, no hay ninguna prioridad entre un sentido y en otro, sino que están totalmente aleatorios. Lo que vamos a ver ahora es que a medida que, fíjense que acá tengo el campo, en este sentido, acá están viendo ustedes el campo, voy a empezar a aumentar el campo. Entonces, si aumento el campo, ¿qué pasa? Volvemos un poco a la teoría. Si aumento el campo, aumento el momento. Si aumento el momento, esta partícula, ahora estamos viendo un material dieléctrico que está compuesta por muchas moléculas. Entonces va a haber fricciones entre unas y otras. Entonces, a medida que aumento el campo, lo que estoy haciendo, si esta molécula con un determinado campo es en esta posición, aumento el campo, va a quedar, por ejemplo, en esta posición. Y si sigo aumentando el momento, cada vez se va a más alinear con respecto al campo. Fíjense lo que sucede si en vez de 1 pongo 10 por 10 a la 7 newtons sobre colo. Calculo, y fíjense que hay cada vez más líneas azules. Obviamente, por ejemplo, para poder, fíjense, este vector, que es representativo, el P, este sería el P, que está apuntando para allá y el campo para allá, me va a costar mucho esta molécula hacerla girar para que quede apuntando en aquel sentido. Entonces, vamos a seguir aumentando el campo. Aumentamos el campo a 100. Y fíjense ahí, ya tenemos mucho más azules, quedan muy poquitas. Aumentamos a 1000, calculamos, y ya casi están todas orientadas, quedan muy pocas que no están horizontales, y puedo 10.000, por ejemplo, seguir calculando, y ya están todas orientadas. Obviamente, por más que siga aumentando el campo, una vez que están todas las moléculas orientadas en la dirección del campo, por más que siga aumentando, no voy a lograr nada. Se dice que ahí está polarizado, y fíjense, si yo grafico, esta es la polarización en función del campo. A medida que yo voy aumentando el campo, cada vez voy polarizando más, y llega un momento en que, por más que siga aumentando el campo, no logro más. Ya están todas alineadas las moléculas en la dirección del campo, y ya no hay no tiene sentido seguir aumentando el campo eléctrico. Entonces, esto que estamos viendo acá, si bien, fíjense que no quedan todas orientadas, en algunas, depende de los análisis que hagamos, la bibliografía, van a haber algunas, por ejemplo, en la que sigue, o en esta, que están todas bonitas, orientadas de esta manera, ¿sí? Todas de esta manera, pero en realidad dependiendo del campo eléctrico, no todas se van a orientar horizontalmente o en la dirección del campo eléctrico, sino que algunas van a quedar sin poder alinearse, y eso va a depender de la magnitud del campo eléctrico.
uno podría lograr una mayor alineación siempre aumentando la magnitud del campo eléctrico. Pero para nosotros vamos a suponer, y para los prácticos que vamos a hacer, que todas las moléculas queden alineadas. Bueno, acá un poco tiene que ver con lo que decíamos recién. Está el primer caso, hay varios ejemplos acá, que están todas desordenadas, y cuando lo coloco en un campo eléctrico, se alinean o se empiezan a alinear. Uno podría lograr una mejor, esta por ejemplo acá, yo lo podría alinear de esta manera, simplemente aumentando la magnitud del campo eléctrico y lograr un mayor momento que me la alinee. Fíjense esto que ya lo vamos a ver. Si yo hago o trazo una línea acá y trazo una línea acá, recuerden que las moléculas es menos más. Fíjense que toda esta cara me queda negativa y toda esta cara de acá me queda positiva. Ahora vamos a ver eso. Lo que vamos a analizar ahora es algo similar a lo que vimos con la placa metálica, pero ahora vamos a poner una placa dieléctrica. Tengo dos placas, las cargamos a través de una batería. Esta batería me entrega cargas o energía potencial eléctrica a las placas. Estas se me cargan, genera en el vacío un campo E0. Ahora, en lugar de poner un metal, pongo un dieléctrico. Recordemos cómo está constituido el dieléctrico. El dieléctrico está constituido por moléculas. Entonces, todas las moléculas se van a orientar como vimos recién. Y van a crear un campo eléctrico en su interior. Esto que estamos viendo aquí, fíjense que si uno pudiera dividir o hacer una línea acá y otra aquí, fíjense que acá tengo todos negativos y acá todos positivos. Por lo tanto, de la misma manera que vimos con campo eléctrico, toda esta cara del dieléctrico va a ser positiva y toda esta cara va a ser negativa. Por lo tanto, va a generar un campo interno o inducido por las cargas polarizadas. Este campo se opone, obviamente, al campo en el vacío, pero no lo logra anular como el campo eléctrico en un metal, sino que lo reduce. Fíjense, recuerden que cuando vimos el coeficiente dieléctrico, dijimos que era E0 sobre el campo resultante. El campo resultante, obviamente, es la diferencia entre el campo de las inducidas menos el campo E0. Esto, el E, es igual a E0 sobre KE. KE dijimos que era un número mayor que la unidad, por lo tanto, siempre el campo resultante es menor que el campo en el vacío. Es decir, si tengo E0, y esto sería EI, el campo resultante sería este. Por lo tanto, siempre que yo tengo un dieléctrico en un campo eléctrico, el campo resultante va a ser menor que el campo en el vacío. Es decir, cuando yo coloco un dieléctrico en un campo eléctrico, voy a obtener un campo resultante menor que en el campo en el vacío. Ese concepto es fundamental, digamos, para entender el comportamiento de un condensador o un capacitor. De todas maneras, bueno, antes de ver capacitores, de todas maneras, un dieléctrico, digamos, como vimos recién, que se caracterizaba por de este tipo. Recordemos que está totalmente desalineado. Caracterizado por las moléculas polares, y que estas moléculas, ante la existencia de un campo eléctrico, aparece sobre cada una de ellas un momento torsor que trata de alinear el vector P en la dirección del campo eléctrico. En general,
Los dieléctricos se caracterizan por algunos parámetros que no vienen al caso, y inclusive por ahí no vamos a trabajar con todos, sino el más común que va a caracterizar un dieléctrico es el KE. Recuerden que es adimensional, esto es adimensional. Vimos los valores KE, recuerden, en la primera diapositiva. El KE, que es adimensional, y algunos valores, y siempre es mayor que la unidad. Uno es para el vacío, y valores mayores que la unidad. Recordemos que si yo estoy trabajando con campo eléctrico, dijimos que era 1 sobre 4 pi epsilon 0, KE, por ejemplo, Q sobre R cuadrado. KE es igual a 1 para el vacío. Si esto vale 1, me queda la ecuación de 0. Esto adimensional es una característica de cada material dieléctrico, que es generalmente con el que vamos a trabajar nosotros. Hay otros valores que no son muy usuales, que no vamos a trabajar en la práctica, que caracterizan a un dieléctrico, como es la susceptibilidad. Simplemente se las nombro. Son parámetros que caracterizan, que es sigma I sobre E. Esto es la densidad de carga inducida, es decir, la cantidad de carga inducida para un determinado campo eléctrico. Capacidad específica de inducción. Pero no, son parámetros que no los vamos a usar en la práctica, que es igual a KE por epsilon 0. Este valor que está aquí, KE por epsilon 0, es este. Por ahí simplemente, pero no, creo que no lo van a ver ni lo vamos a trabajar, pero simplemente por ahí si ven una bibliografía y ven esto, perdón, sin esto, no piensen que esta ecuación está mal, porque acá le falta el de 0. Simplemente esta ecuación, este que está aquí, es la capacidad específica de inducción, y es la ecuación correspondiente para el campo eléctrico cuando tengo un material dieléctrico. ¿Está bien? Entonces pueden ver el E de esta manera, con la capacidad específica de inducción, donde este es el que está aquí. Pero no nos compliquemos, simplemente vamos a trabajar de esta manera, con el KE, que es una característica. Yo les comenté también que cuando tenemos las placas, que si tengo la placa aquí, simplemente para definir algunos conceptos, tengo una placa positiva, por ejemplo, cargada, esta es negativa, y acá adentro colocamos un dieléctrico. Recordemos, simplemente, acá tengo una carga, que es la misma que tengo aquí, una positiva y otra negativa. Como esto es una placa, esta placa tiene una cierta área. Por lo tanto, es muy usual, como tengo carga y tengo área, hablar de carga superficial. Y acá tengo una carga superficial. Y cuando hablo de carga superficial se caracteriza por sigma. Sigma es carga por unidad de área. Esta carga, dijimos, se llama carga libre. Esta Q, que se llama Q libre, carga libre, o carga de placas. Cuando tengo el medio eléctrico, dijimos que se polariza, donde las moléculas se orientan. Bueno, acá podemos dibujar el campo eléctrico. Este sería el campo eléctrico en el vacío, ¿sí? De esta manera. Y cuando se polariza, me queda, supongamos, simplemente estoy haciendo esto, queda de esta manera. Podemos dibujar la serie menos más.
menos más, menos más, menos más. Todo este lado me queda negativo, todo este lado positivo. Estas cargas que me quedan acá se llaman QI inducidas, cargas inducidas, ¿sí? Que no estaban presentes, sino que se indujeron porque sometí el dieléctrico dentro de un campo externo. Estas cargas inducidas son menores que las cargas libres o de placas. Hay una formulita para poder calcularla, que por ahí se lo pueden pedir. QI es igual a Q por 1 menos 1 sobre KE. Fíjense que depende simplemente de la carga de placas y obviamente va a depender del material KE. ¿Por qué? Porque no todos los materiales van a inducir la misma cantidad de cargas inducidas para un determinado campo eléctrico. Eso va a depender del dieléctrico. Hay algunas que bajo un campo eléctrico menor inducen más cargas inducidas que otras. Este campo me genera un campo interno o campo inducido, ¿sí? Que se opone al campo de cero. Es decir, en resumen, si yo tenía 3 líneas negras en un sentido, y si me oponen 2, me va a quedar uno solo. Recuerden que si yo tengo un campo de cero, se me opone un campo inducido porque se polarizó, es decir, estas moléculas se orientaron bajo el efecto del campo eléctrico y me generó un campo interno opuesto al campo del vacío, y como campo resultante me quedó este campo. Recuerden, siempre que yo tengo un dieléctrico colocado dentro de un campo eléctrico, hay una reducción de ese campo eléctrico con respecto al vacío. Siempre disminuye. O recuérdense de esta expresión de que KE es igual a 0 sobre E, o E, que es el campo resultante, es igual a E0 sobre KE. KE es un número mayor que la unidad, por lo tanto siempre el campo resultante es menor que el campo en el vacío. Entonces acá tenemos algunos que vamos a hablar y que vamos a hacer referencia tanto en la teoría como en los prácticos. Cargas libres o cargas de placa, que son las que yo conecto a la batería. Campo en el vacío, cuando coloco el dieléctrico, este se polariza y aparecen cargas inducidas. De la misma manera que hay cargas inducidas, también vamos a hablar de, como estas están en un lado del material, en una cara, va a ser carga por unidad de área, ¿sí? Va a ser QI sobre el área. Densidad de carga superficial. Y bueno, acá está la relación que pueden utilizar ustedes para calcular esas cargas inducidas en caso que conozcan las cargas de las placas. Algo que inclusive lo podemos, bueno, no sé si verlo ahora, que está puesto acá, no sé si prestaron atención, este valor, o este término. Rigidez dieléctrica. Fíjense qué unidades tiene. Rigidez eléctrica es E, campo eléctrico. Podemos hacer referencia ahora antes de pasar al tema siguiente. En realidad es un término que corresponde al campo eléctrico, ¿sí? Campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico, el campo eléctrico era la relación entre fuerza por unidad de carga, o sea, Newton sobre Coulomb, y también vimos una relación que había entre potencial y campo eléctrico, donde el campo eléctrico lo pudimos vincular como menos la derivada de B respecto de X. Recuerden dos relaciones, o que B es igual a menos la integral de diferencial X, que me vincula el campo y el potencial, sabiendo que cualquier configuración cargada en todos los puntos que rodean, tengo ambos. Y estas dos relaciones me vinculan tanto potencial como campo. Otra unidad de campo es volt sobre metro. Son las dos usuales que van a ver. Se los digo porque acá está expresado, fíjense, en volt sobre metro, el campo eléctrico. También puede ser Newton sobre Coulomb. Entonces, rigidez eléctrica. Ustedes recuerden que yo les dije que en el caso, por ejemplo, que veíamos
acá, las moléculas, o en este caso, o en el que vimos acá, recuerden que dijimos que si yo tenía un material, un dieléctrico, estaba todo desordenado y a medida que iba aumentando el campo eléctrico, se iban orientando. ¿Sí? Se iban orientando hasta que llegó un momento que quedaban todas orientadas. Ahora bien, y yo puedo seguir aumentando el campo eléctrico, pero esto no es gratis. Sucede un momento en el cual se rompe el dieléctrico. El dieléctrico, dijimos, es un material aislante, no conductor. Se rompe y se hace conductor. Un ejemplo de esto, creo que hay por aquí, es esto que están viendo ahí. Es dos electrodos en el cual acá obviamente hay aire, o vacío, o aire, en el cual se le aplica una diferencia de potencial tan grande que rompe el dieléctrico. Y en ese momento salta una chispa. Se hace conductor. Se ioniza el aire y se hace conductor. Quizás un ejemplo más simple, y a ver, debe estar por aquí, esto. Digamos, los rayos, en el cual, digamos, las nubes por fricción se empiezan a juntar cargas, volvemos a algunos conceptos previos, el polvo, las partículas de agua, etcétera, con la fricción con el aire, se empiezan a cargar las nubes y generan la atracción de cargas opuestas en la Tierra. Obviamente, cuando el exceso, las cargas, la acumulación de carga es tan elevada, salta una chispa o un rayo entre la nube y la Tierra. Esto es un ejemplo también de un capacitor, ya vamos a ver que el comportamiento es lo mismo, pero lo que estamos viendo acá, que el aire es un aislante, ¿sí? Un dieléctrico. El tema es que es tan grande el potencial que yo estoy generando, o el campo eléctrico, que cuando supera un determinado valor, rompo ese material y lo convierto en conductor. ¿Qué significa? Volvemos aquí. Volvemos a la rigidez eléctrica. ¿Qué es lo que me está indicando la rigidez eléctrica? Sería la máxima campo eléctrico que yo le puedo aplicar a un material sin romperlo. Recordemos, entonces, si yo tengo aquí dos placas, y acá pongo la batería, esto se me carga, y genero un campo eléctrico en el vacío. Si yo coloco un dieléctrico, yo sé que este dieléctrico se va a polarizar y va a pasar adentro de este dieléctrico un campo eléctrico, ¿no es cierto? El campo de cero que estamos dibujando acá. Y va a tener un valor que se puede vincular la distancia con el potencial de la batería, ¿sí? Donde B es igual a E por D. Esto es simplemente de la relación que vimos anteriormente, de que el potencial es igual a menos la integral de E diferencial L. Para el caso de placas paralelas, la relación que hay entre el potencial de la batería, o la diferencia potencial, el campo eléctrico y la distancia o separación de placas, es igual a E por D. O sea que acá dentro del dieléctrico, estoy sometiendo el dieléctrico a un campo de cero. ¿Qué pasa si aumento este potencial? Si aumento el potencial, va a aumentar el campo eléctrico. Es decir, si yo esto lo aumento, le estoy entregando más carga y aumento el campo eléctrico. Si aumento el campo eléctrico, recordemos que la formulita de P igual a P por E,
lo que estoy haciendo es alineando cada vez más las moléculas en un sentido, pero llega un momento en que si este campo eléctrico es excesivo, rompo el dieléctrico y esto se hace conductor. Entonces la rigidez eléctrica lo que me está dando es el máximo campo que yo puedo estar aplicando o aplicándole a un dieléctrico, ¿sí? Esto es lo que figura acá en la primera, el máximo campo que resiste, por ejemplo, un teflón, que puedo aplicarle, sería 60 por 10 a 6 volt por metro, es el máximo campo que yo le puedo aplicar en los extremos de ese dieléctrico para no romperlo, y que siga cumpliendo las funciones de dieléctrico o de material aislante o material dieléctrico. Ese es, que creo que tienen algunos problemas con respecto a la rigidez eléctrica. Recuerden, rigidez eléctrica hace relación a campo eléctrico y el máximo campo eléctrico que puede soportar un dieléctrico, sin romperse. Bueno, ya con esto podemos empezar a definir el capacitor, que es lo que van a trabajar ustedes. Simplemente todo esto fue una introducción en la cual van a trabajar con algunos conceptos nomás de campo eléctrico, comportamiento. El capacitor es una disposición. Básicamente se entiende como capacitor un elemento destinado a almacenar carga. Por lo tanto, almacenar carga almacena energía potencial eléctrica en forma de campo eléctrico. Y un capacitor básicamente está constituido por dos placas. Bueno, esto es lo mismo que vimos recién. Ahora ya volvemos de nuevo a esta. El más básico, un capacitor de placas paralelas. Fíjense que no cambia mucho con lo que venimos trabajando anteriormente. Dos placas paralelas, acá lo tenemos más dibujado en perspectiva, por lo tanto, las placas, al cargarlas a una diferencia potencial, recuerden, acá siempre estamos conectando a una diferencia potencial. Por lo tanto, las cargas se cargan positivamente y negativamente. Como esto es un área, tengo cargas de placas o una densidad de cargas superficial. Este capacitor, entonces recordemos, es un elemento destinado a almacenar cargas. Y por lo tanto, si almacena cargas, almacena energía potencial. Fíjense, cuando uno dice destinado a almacenar cargas, se me perdió una, ahora ponemos de nuevo. Este es un capacitor, inclusive tienen algunas ustedes también, esto lo pueden, recuerden, todo esto lo que estamos viendo acá lo pueden bajar ustedes de cuando van a aspectos teóricos, por ejemplo, capacidad, simulaciones o software, vienen aquí, acá están viendo todo lo que vamos a ver ahora, digamos. Entonces un capacitor es un elemento destinado a almacenar cargas, compuesto por dos placas, el más simple, el capacitor de placas paralelas, como el que estamos viendo acá. Fíjense lo que estamos viendo acá. Esta es una simulación, que es la que figura acá al último, en este acceso, la 5, donde uno puede variar, digamos, en este caso el área, puede variar la separación de placas, la distancia de separación de placas, o el área, y tiene la batería. Acá la batería, por ejemplo, está desconectada. ¿Qué pasa si yo conecto la batería? Estoy cargando las placas. ¿Sí? Él no cambia nada. Podríamos graficar la línea de campo. Acá tienen para graficar puedo sacar, acá en View puedo ver las cargas de placa y puedo ver la línea de campo, ¿está bien? Si pongo
cargas de placas y campo eléctrico. No, esto es lo que estamos viendo hasta ahora, y esto es un capacitor, y fíjense cuando yo digo que es un elemento destinado a almacenar carga. ¿Qué pasa si saco la batería? Saqué la batería. ¿Cómo quedó este elemento? Quedó cargado. Es un elemento destinado a almacenar cargas, por lo tanto, esto tiene una cierta energía potencial eléctrica, dada por, obviamente, transferencia de energía de la batería hacia las placas. Hay varios ejemplos acá que ustedes pueden ver también, que lo tienen para ver y para poder calcular. El capacitor más simple que estamos viendo acá es el capacitor de placas paralelas, que son dos placas opuestas, metálicas, conectadas a una diferencia de potencial, o no, digamos, pero obviamente siempre están en un circuito eléctrico. Este es el esquema, simplemente les voy a dar la expresión o el capacitor de placas paralelas, o el condensador. La capacidad, digamos, esto es capacidad, una nueva expresión, la primera que viene capacidad, perdón. Se define como carga por unidad o diferencia de potencial. ¿Sí? Esto es carga sobre potencial. Carga sobre potencial. Y recuerden que esto es Coulomb sobre Volt, y esto tiene una nueva unidad que se denomina, que está aquí, faradio. La capacidad, por ejemplo, para cualquier cuerpo, se denomina como C, capacidad, y las unidades de la capacidad es el faradio. El elemento físico es el capacitor o el condensador, en el caso de placas paralelas, y la capacidad, por ejemplo, para un condensador de placas paralelas es KE por epsilon 0 por A sobre D. Fíjense que un condensador de placas paralelas, lo dibujamos aquí, un condensador de placas paralelas del tipo más elemental, más básico, compuesto por dos placas de una determinada área, separadas una distancia D, que puede tener o no un dieléctrico adentro, podría tener acá un dieléctrico, que lo caracterizamos por ¿qué? Por KE. La capacidad de este elemento que puede almacenar una carga es KE por epsilon 0 por A sobre D. Y esto se mide en faradios. Algo muy importante de un condensador o un capacitor, fíjense de qué depende la capacidad. Depende de KE, que es el dieléctrico que tengo acá adentro, depende del área, las placas, y depende de la distancia. Fíjense que la capacidad de un elemento, de un dieléctrico, no va a depender de dónde lo conecte. Fíjense que no está conectado el capacitor. Me está diciendo que el capacitor tiene esta capacidad y obviamente su símbolo, bueno, ahora lo vamos a poner acá, el símbolo es este es el símbolo del capacitor.
se llama terminal C, tiene una determinada capacidad y obviamente la carga que va a recibir va a depender después de cómo yo o qué tensión le conecte o la diferencia de potencial le conecte a ese capacitor. Esta va a ser la capacidad máxima que va a poder absorber ese capacitor en función de sus parámetros, y fíjense que solamente depende de parámetros geométricos y del coeficiente eléctrico. Entonces el capacitor es un elemento destinado a almacenar carga. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Este es un circuito, fíjense que simplemente estamos poniendo la fuente, las dos placas conectadas a la diferencia potencial de la batería, genera un campo eléctrico. Acá es lo mismo, la batería, un poco más esquemático en función de cómo un capacitor, y acá están los capacitores físicamente comerciales, la forma que tienen los capacitores, que son los más usuales. Hay diferentes tipos, depende del tipo de aplicación que tengamos. Bueno, quedan un par de aplicaciones, pero yo diría que dejemos aquí la clase que viene. En la clase que viene vemos un poco los comportamientos que tienen los capacitores. Volvemos a ver de nuevo acá no sé qué, tenía algo más. Bueno, esto es lo mismo. Esto creo que tiene que ver con el hecho de un capacitor. Volvemos a lo mismo. Pero lo vemos en la clase que viene porque estos son los capacitores y vemos la función que tiene un dieléctrico en un capacitor y vemos las conexiones que tienen los dieléctricos, los capacitores. Así que yo diría... Dejamos acá, esperamos 5 o 10 minutos y comenzamos con las clases prácticas. No sé si hay alguna duda, consulta, si no, dejamos aquí. Hola, Sergio. Hola, Fede. Bueno, recuerden, todo esto queda grabado, y de todas maneras la clase que viene, bueno, la clase que viene no vamos a tener teoría, vamos simplemente a usar el tiempo de la teoría para hacer el laboratorio. Después, el martes, hacemos en lugar de teoría laboratorio, y después vamos a usar 2 horas, o 1 hora y media, 2 horas, para el laboratorio. El que no termina lo va a poder completar en el transcurso de la semana siguiente. Obviamente en el transcurso de la semana van a poder tener todas las consultas necesarias, o vamos a ir haciéndolo, y después del laboratorio siguen con el práctico. El martes, laboratorio y práctico de problemas. Así que la parte de condensadores y capacitores volvemos a retomarlo el jueves de la semana siguiente. Bueno, dejamos aquí entonces, dejo de grabar.